Cuando empiezas a soltar, algo cambia de forma invisible. El ruido interior se disuelve, la mente deja de anticipar y comienza a observar. Descubres que no necesitas correr detrás de la vida porque ya estás dentro de ella, que el tiempo no se persigue, se habita, y que el control, esa obsesión silenciosa que consume la paz de tantos, solo es miedo disfrazado de planificación. El control absoluto es una ilusión elegante. Creemos que planificar cada detalle nos protege del fracaso, pero lo que hace en realidad es robarnos el presente. La ansiedad no proviene de la falta de control, sino de la necesidad de tenerlo todo bajo control. Y esa necesidad se apaga cuando confías. Confiar no es abandonar el esfuerzo, es soltar la resistencia a los resultados. Hacer lo que puedes y permitir que la vida haga el resto. Esa cooperación con la realidad es el núcleo del pensamiento estoico. El sabio no lucha contra el flujo del río, navega con él, usa su corriente, se adapta a su ritmo. Por eso siempre llega, incluso si el viaje no es como esperaba. A veces, la vida te obliga a detenerte porque estás corriendo en dirección contraria. Te quita algo, te cierra una puerta o te deja sin respuestas. Y en ese vacío que parece castigo está el espacio donde puede crecer una comprensión más profunda. Porque mientras estás ocupado sosteniendo lo viejo, no puedes recibir lo nuevo. Epicteto lo dijo con crudeza: elige perderlo todo menos tu mente. Y no lo decía en sentido literal, sino como recordatorio de que lo único realmente tuyo es tu actitud. Puedes perder cosas, personas, estatus o dinero, pero si conservas la calma, todavía tienes el poder de empezar de nuevo. Soltar no significa olvidar, significa liberarte del peso emocional del pasado. Aceptar que no todo tenía que durar, que algunas cosas fueron solo capítulos, no el libro completo. Y cuando comprendes eso, el resentimiento se convierte en gratitud. Hay momentos en que la vida no te pide que avances, sino que descanses, no porque te haya olvidado, sino porque está alineando lo que aún no ves. Mientras tú te desesperas por el resultado, la vida se prepara para mostrártelo desde un ángulo distinto. Por eso, los estoicos practicaban la paciencia como virtud, porque entendían que apresurar lo natural es sabotearlo. Piensa en los ciclos de la naturaleza. Ningún invierno es castigo, es preparación. Ninguna caída es final, es germinación. La semilla muere bajo la tierra, pero en esa oscuridad nace su próxima versión. Asimismo, el ser humano florece después de aceptar la oscuridad. Cada vez que eliges soltar, eliges madurar. Cada vez que eliges confiar, eliges vivir. Y cuando repites ese acto lo suficiente, descubres que la serenidad no es un destino, sino un hábito. El hábito de respirar antes de responder, de observar antes de juzgar, de agradecer antes de exigir, de aceptar antes de controlar. No necesitas más fuerza, necesitas más claridad, porque la claridad te ahorra la mitad de las batallas. Y la otra mitad se disuelve sola cuando dejas de pelear contra lo inevitable. Marco Aurelio escribió: acepta todo lo que te llega tejido en el destino, porque ¿qué podría adaptarse mejor a tus necesidades? No era resignación, era lucidez. El universo no conspira contra ti, simplemente no gira a tu medida. Y cuando dejas de pedirle que lo haga, empiezas a disfrutar del viaje. Hay una tranquilidad que solo aparece cuando dejas de pedirle garantías al futuro. Cuando te das cuenta de que el miedo no desaparece al obtener seguridad, sino al practicar confianza. Esa práctica no tiene fin, pero te transforma lentamente hasta convertirte en un observador tranquilo del cambio. Y entonces lo entiendes. El secreto no era tener más, sino necesitar menos.
No era correr más rápido, sino avanzar más consciente. No era entenderlo todo, sino aceptar que no todo se entiende. Esa aceptación abre espacio a una paz que no depende de condiciones externas. En ese punto, incluso la soledad cambia de color. Ya no es vacío, es encuentro. El silencio ya no es incómodo, es refugio. Y los días ya no se miden por lo que lograste, sino por la serenidad con la que los viviste. Los estoicos llamaban a eso ataraxia, un estado de calma imperturbable, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque tú aprendiste a permanecer en equilibrio. Y cuando alcanzas ese estado, algo hermoso ocurre. Ya no reaccionas, respondes, ya no exiges, fluyes, ya no suplicas, agradeces. Esa es la libertad verdadera, la que no depende de nada ni de nadie. El mundo seguirá siendo incierto, seguirán existiendo pérdidas, desafíos y finales. Pero dentro de ti habrá un espacio que nadie podrá tocar, un espacio de quietud donde reside tu poder más grande, el de elegir cómo vivir lo que te sucede. Esa elección, repetida cada día, te convierte en tu propio maestro. Y cuando miras hacia atrás, descubres que no eran las circunstancias las que te fortalecían, sino tu forma de interpretarlas. El estoicismo no te enseña a huir del dolor, te enseña a mirarlo sin miedo, a atravesarlo sabiendo que no es enemigo, sino guía, que lo que hoy duele, mañana puede ser sabiduría, que lo que hoy se va deja espacio para lo que debía llegar. Por eso, cuando la vida parezca detenerse, no te impacientes. Detente tú también, respira, recuerda que la calma no se busca afuera, se recuerda adentro. Tu tarea no es entenderlo todo, sino mantenerte presente. Y si hoy tu único acto consciente es respirar con gratitud, ya estás avanzando. La vida no necesita que la empujes, solo que la acompañes. Y en ese acompañar, con los ojos abiertos y el corazón tranquilo, descubres que todo lo que anhelabas ya estaba esperándote en el silencio. Así termina el círculo. Cuando sueltas, todo llega. No porque lo invoques, sino porque por fin dejas espacio para recibirlo. La calma se vuelve poder cuando aprendes a aplicarla en la vida real. Es fácil hablar de serenidad cuando todo va bien, pero el verdadero entrenamiento comienza en medio del caos. Cuando el ruido externo amenaza tu equilibrio, cuando algo se derrumba sin aviso, o cuando el miedo se disfraza de urgencia y te obliga a reaccionar. Ahí, en ese instante, se mide tu práctica. No cuando meditas en silencio, sino cuando alguien te ofende y eliges no devolver la herida. No cuando tienes tiempo de sobra, sino cuando la presión te empuja a perder el control. No cuando la vida sonríe, sino cuando la incertidumbre muerde. El estoicismo no es un refugio para huir del mundo, es un entrenamiento para permanecer firme dentro de él. Marco Aurelio, siendo emperador, enfrentaba guerras, pestes y traiciones. Aún así escribía: la felicidad depende de la armonía entre tus pensamientos y tus actos. Su grandeza no estaba en el poder político, sino en su capacidad de gobernarse a sí mismo antes que a los demás. Y esa es la práctica diaria, gobernarte. Cada día, la vida te da oportunidades pequeñas de hacerlo. Cuando eliges responder con calma, estás ejercitando el músculo de la claridad. Cuando eliges no dramatizar, estás fortaleciendo tu discernimiento. Cuando eliges no hablar mal de alguien, estás entrenando la compasión. La calma es una habilidad, no un don. Y como toda habilidad requiere constancia. No se aprende leyendo frases, se aprende viviendo con presencia. Piensa en alguien que acaba de perder algo importante. Un trabajo, una relación, un sueño. El instinto inmediato es el pánico, la desesperación, la resistencia. Pero si esa persona logra detenerse un momento y respirar, ya ha dado el primer paso hacia la libertad. Porque la calma no niega el dolor, lo abraza sin dejar que lo defina. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento
es opcional. Sufres cuando crees que la realidad debería ser diferente. Y cuando entiendes que no puedes controlar todo, dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a fluir con lo posible. Ese es el punto donde la serenidad se convierte en fuerza. No fuerza agresiva, sino estabilidad profunda. Como el árbol que no teme al viento porque sus raíces son firmes. Esa raíz es tu mente cuando aprendes a no ceder ante cada emoción pasajera. Marco Aurelio también escribió: el obstáculo es el camino. Cada dificultad que enfrentas puede ser un entrenamiento de virtud. La impaciencia se convierte en práctica de paciencia. La decepción en práctica de comprensión. El miedo en práctica de confianza. El estoicismo transforma la vida porque no te pide que la cambies, te pide que cambies tu postura ante ella. Y cuando tu postura cambia, cambia todo. La calma no elimina los problemas, pero te da claridad para resolverlos. La serenidad no borra el conflicto, pero te enseña a no convertirlo en tormenta. El mundo seguirá siendo impredecible. Habrá días de caos, pérdidas, desafíos. Pero si dentro de ti hay orden, entonces no importa cuán incierto sea el entorno, tu centro será tu refugio. Para el estoico, el centro no es un lugar físico, es un estado de presencia consciente. No importa si estás en un mercado ruidoso o en una sala vacía, si tu mente está clara, estás en paz. Esa paz no se compra, se cultiva. Y se cultiva en lo cotidiano, en cómo tratas a los demás, en cómo hablas contigo mismo, en cómo eliges mirar la vida. El lenguaje interior es una de las herramientas más poderosas del estoicismo, porque no solo piensas con palabras, sientes con ellas. Cada vez que te repites "no puedo", tu cuerpo obedece esa orden. Cada vez que te repites "esto es insoportable", tu mente amplifica el dolor. Pero si dices "esto es difícil, pero puedo afrontarlo", tu mente busca soluciones en lugar de excusas. El modo en que te hablas define el modo en que vives. Por eso cuida tus pensamientos como cuidas tu casa. No dejes entrar ideas que te destruyan. Y si ya entraron, no las alimentes. No puedes evitar que los pájaros de la preocupación vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido. Eso es el control estoico, no del mundo, sino de tu atención. La atención es el recurso más valioso que posees. Lo que atiendes crece. Si atiendes el miedo se expande. Si atiendes la calma se fortalece. Y el único momento donde puedes elegir eso es ahora. Cuando tu mente se escapa al pasado o se adelanta al futuro, pierdes poder. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. El único terreno fértil es este instante. Aquí es donde puedes cambiar algo, aunque sea pequeño. Y cada cambio pequeño, sostenido, se convierte en destino. Así que la próxima vez que sientas que la vida te supera, no corras, no huyas, no grites, respira. Recuerda que ya has superado antes lo que parecía imposible. Y si pudiste entonces, podrás ahora. El estoicismo no te promete un final feliz, te promete un camino consciente. Y en ese camino descubres que la felicidad no está en tener menos problemas, sino en reaccionar mejor ante ellos. La vida, en su naturaleza más pura, no es enemiga. Solo se vuelve hostil cuando intentas forzarla. Pero cuando aprendes a moverte con su ritmo, la vida se vuelve aliada. Esa es la enseñanza final de los sabios. No busques controlar el río. Aprende a nadar en él, porque el río no deja de fluir por tus deseos, pero sí puede llevarte más lejos si aprendes a fluir con él. Y en ese fluir, sin darte cuenta, descubres que todo lo que buscabas afuera ya estaba dentro de ti desde el principio. La calma, la confianza, la plenitud, la claridad. Cuando sueltas no pierdes. Te encuentras, y cuando te encuentras todo llega. La verdadera confianza no consiste en creer que nada saldrá mal, sino en saber que, aunque todo cambie, tú seguirás firme. Esa es la esencia del estoicismo, la calma dentro del movimiento.
No una calma pasiva, sino consciente. No la que espera, sino la que actúa sin desesperar. Confiar no significa quedarse inmóvil, significa avanzar sin exigir certezas. El estoico no huye del miedo, lo observa. No busca eliminar la duda, aprende a caminar junto a ella. Porque el valor no es ausencia de temor, sino acción a pesar de él. Epicteto enseñaba que la tranquilidad nace cuando se distingue lo que depende de ti y lo que no. Y esa simple distinción cambia todo. Porque mientras sigas intentando controlar lo incontrolable, seguirás condenado a la frustración. Pero cuando enfocas tu energía en lo que realmente puedes influir, tus pensamientos, tus decisiones, tus actos, el mundo deja de parecer una amenaza. La mente humana es experta en dramatizar el futuro. Crea escenarios catastróficos que casi nunca ocurren, y lo hace porque teme lo incierto. Pero la incertidumbre no es el enemigo, es el precio de la libertad. Solo quien acepta la incertidumbre puede vivir plenamente el presente. Imagina que estás en medio del mar. Si te resistes al oleaje, te agotas. Si te dejas hundir, te pierdes. Pero si flotas, si te adaptas al ritmo del agua, descubres que puedes avanzar incluso sin forzar. Eso es la confianza estoica. Flotar con la vida, no luchar contra ella. El filósofo Alan Watts lo explicaba con una metáfora hermosa. Cuando intentas mantenerte a flote, te hundes. Cuando intentas hundirte, flotas, porque la vida tiene su propio equilibrio, y cuanto más te relajas dentro de ella, más te sostiene. La mente entrenada para controlar todo cree que el descanso es pérdida de tiempo. Pero el descanso también es parte del proceso. Es el momento en que la claridad vuelve. Por eso, cuando te detienes, no estás retrocediendo. Estás creando espacio para ver con más nitidez. Confía en tu proceso. La vida no se mueve por capricho, se mueve por coherencia. Lo que es tuyo no necesita ser forzado. Si algo requiere demasiado esfuerzo para sostenerse, probablemente no está alineado contigo. Marco Aurelio lo resumió con precisión. Lo que sea que te ocurra, te fue preparado desde la eternidad y estaba entretejido contigo como con un hilo. No es destino en el sentido fatalista, sino aceptación del orden natural de las cosas. Cada experiencia, incluso la más dura, contiene una enseñanza que solo puedes ver cuando la aceptas. La calma no se logra ignorando el dolor, sino comprendiendo su propósito. El dolor no llega para castigarte, llega para revelarte lo que aún necesitas soltar. A veces no se trata de perder algo, sino de dejar de aferrarte a lo que ya no encaja. Si observas con atención, notarás que lo que te duele perder no siempre era lo que realmente necesitabas. Y con el tiempo, cada pérdida se convierte en maestra. Nada enseña más que aquello que no pudiste controlar. El problema es que queremos certezas antes de actuar. Queremos ver el resultado antes de dar el paso. Pero la vida no funciona así. El movimiento genera claridad, no al revés. Solo quien se atreve a avanzar en medio de la niebla descubre el camino bajo sus pies. El estoicismo no promete una vida fácil, promete una mente fuerte. Y una mente fuerte no es la que no siente, sino la que siente sin romperse. La que se permite dudar, llorar, tropezar, pero nunca abandona su centro. La serenidad es el resultado de 1000 pequeñas decisiones internas. Decisiones que nadie ve. Elegir no discutir, elegir no responder al impulso, elegir respirar antes de reaccionar. Cada una de esas elecciones construye temple. Y el temple es la forma más alta de inteligencia emocional. No se trata de vivir sin emociones, sino de no dejar que las emociones tomen el timón. Las emociones son como olas. No puedes detenerlas, pero puedes aprender a surfearlas. Y el mar no se calma porque tú grites. Se calma porque aprendes a moverte con él. Por eso, el estoico no busca eliminar el caos, busca moverse en armonía con él. Y eso solo se logra con práctica constante. No en los grandes discursos, sino en los gestos pequeños. Cuando escuchas sin interrumpir, cuando aceptas que no puedes gustarle a todos, cuando entiendes que tu valor no depende de la validación ajena,
El mundo te empuja a demostrar, pero la sabiduría te invita a simplemente ser. A no tener que explicar tu paz, a no justificar tus decisiones, a no pedir permiso para crecer. Esa serenidad no es orgullo, es madurez. Es la certeza silenciosa de quien ya no necesita impresionar. Porque cuando sabes quién eres, el ruido del mundo se vuelve irrelevante. Cuanto más trabajas en tu mente, menos te domina el entorno. Y mientras los demás viven corriendo detrás de la felicidad, tú descubres que ya no necesitas alcanzarla, solo mantenerte presente. Esa presencia es el verdadero lujo de la vida moderna. No los viajes, ni el éxito, ni el reconocimiento. La capacidad de estar aquí ahora sin miedo a lo que viene. Eso es libertad. Y cuando llegas a ese punto, la vida deja de sentirse como una lucha y se convierte en un diálogo. Dejas de exigirle respuestas y empiezas a escuchar sus preguntas. Dejas de perseguir y comienzas a permitir. Soltar no significa perder poder, significa usarlo de manera más sabia. Ya no fuerzas puertas cerradas, esperas a que la correcta se abra. Y cuando lo hace, no corres. Avanzas con calma. Porque la prisa es de la mente, pero la sabiduría es del alma. Al final, la verdadera fortaleza es suave. No impone, no domina, no grita. Simplemente permanece. Y esa permanencia no nace de la rigidez, sino de la comprensión. Por eso, cada vez que sientas que estás perdiendo el control, recuerda, el control nunca fue el objetivo. El objetivo siempre fue la claridad. Y la claridad llega cuando confías lo suficiente como para dejarte guiar. La energía desde la que actúas determina lo que atraes. No es un concepto místico, es simple coherencia emocional. Una mente ansiosa proyecta urgencia y la urgencia espanta. Una mente serena proyecta confianza y la confianza atrae. El mundo no responde a lo que dices que quieres, responde a la forma en que te posicionas frente a ello. Y ese posicionamiento interior se construye en silencio, en los momentos en los que nadie te ve, cuando eliges no reaccionar desde el miedo. El estoicismo te recuerda que tu libertad no depende de lo que te pasa, sino de cómo lo interpretas. Epicteto lo resumió con una claridad imposible de superar. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tienen sobre ellas. Y es esa interpretación la que puedes cambiar ahora mismo. No hace falta que cambie el mundo, solo hace falta que cambie tu mirada. Porque cada pensamiento que alimentas construye una realidad interna. Si te enfocas en la pérdida, verás carencia en todas partes. Si te enfocas en la posibilidad, verás caminos donde antes solo había muros. No se trata de pensar positivo, sino de pensar con sabiduría. El pensamiento positivo niega la dificultad. La sabiduría la reconoce, pero no se somete a ella. Y ese es el equilibrio que el estoico cultiva cada día. La ansiedad nace del deseo de controlar lo incontrolable. Queremos garantías, finales felices, certezas absolutas. Pero la vida no firma contratos, solo ofrece oportunidades para practicar la confianza. Y cuando confías, el miedo pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque ya no lo obedeces. Confianza no significa ingenuidad. No es esperar que todo salga bien, sino saber que, aunque no salga como esperabas, vas a poder seguir adelante igual. Esa certeza interior vale más que cualquier seguridad externa. Imagina que caminas en la oscuridad con una linterna pequeña. No ves todo el camino, solo el paso siguiente. Pero si sigues avanzando, la luz también avanza contigo. Así funciona la confianza. Se construye caminando, no esperando. El control absoluto es el gran mito moderno. La tecnología, la productividad, las metas, todo nos vende la idea de que si lo organizamos lo suficiente, si lo planificamos con precisión, podremos eliminar el caos. Pero el caos no es el enemigo, es el escenario de la vida. Aprender a moverte dentro de él con calma es el arte que pocos dominan. La calma no se obtiene de la inacción,
sino de la claridad. Y la claridad solo aparece cuando te permites detenerte, observar, respirar, no resolverlo todo de inmediato, no reaccionar desde la prisa, porque la prisa no es velocidad, es desconexión. Y la desconexión es el camino directo a la confusión. Cuando pierdes algo o a alguien, tu mente busca 1000 explicaciones para aliviar la incertidumbre. Pero a veces no hay explicación, solo experiencia. Y en ese silencio, el alma madura. Los estoicos no temían la pérdida porque comprendían su inevitabilidad. Todo lo que nace muere, todo lo que llega se va. La sabiduría consiste en no resistirse a ese ciclo. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: todo lo que oyes, todo lo que ves, pronto será olvidado. Y lejos de ser una frase triste, es una invitación a vivir de verdad. Cuando recuerdas que todo es transitorio, dejas de desperdiciar tus días en lo trivial. Dejas de discutir por orgullo, de preocuparte por cosas que no recordarás en un año. Empiezas a elegir tus batallas. Y cuando eliges tus batallas, también eliges tu paz. La vida no se mide por la ausencia de caos, sino por la serenidad con la que caminas dentro de él. El estoicismo te enseña a estar en el mundo sin perderte en él, a participar sin quedar atrapado, a amar sin poseer, a esperar sin depender, a actuar sin forzar. Cuanto más maduras, menos necesitas controlar. Y cuanto menos controlas, más control tienes de ti mismo. Esa es la ironía de la sabiduría. Cuando sueltas el poder externo, recuperas el interno. Hay quienes confunden soltar con debilidad. Piensan que si no reaccionan, pierden. Pero la calma no es falta de carácter, es dominio propio. Y el dominio propio no significa reprimirte, significa elegir tu respuesta con conciencia. Esa elección silenciosa es la verdadera fuerza. Piensa en los grandes sabios de la historia. No eran los que gritaban más fuerte, sino los que sabían cuándo callar. Porque el silencio es una forma de poder. No el silencio de la resignación, sino el de quien ya no necesita imponerse. Hay momentos en los que no puedes cambiar nada afuera, pero puedes cambiarlo todo adentro. Y ese cambio interno, invisible para los demás, es el principio de toda transformación duradera. El mundo moderno te dice que te reinventes, que luches, que logres, que no pares nunca. El estoicismo te dice: observa, entiende, actúa con sentido. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor, de reemplazar la prisa por propósito, de cambiar el cuánto tengo, por quién estoy siendo. La serenidad no se construye leyendo frases bonitas, se construye practicando. En cada pequeña frustración, en cada conversación incómoda, en cada momento donde la vida no te da lo que querías. Ahí es donde se entrena el alma, y cuando aprendes a soltar el resultado, empiezas a disfrutar el proceso. La acción deja de ser un medio para lograr algo y se convierte en una expresión de quién eres. Entonces, el trabajo se vuelve oración, la rutina se vuelve meditación, y el silencio se vuelve maestro. Cuando comprendes esto, entiendes que nada externo puede darte lo que buscas. Ni el éxito, ni la pareja, ni la aprobación. Porque lo que buscas no está afuera, está en tu percepción. Y cuando cambias tu percepción, todo lo demás empieza a cambiar por añadidura. El verdadero poder no está en controlar la vida, sino en cooperar con ella. Cuando confías en el ritmo natural de las cosas, descubres que incluso lo que parece un obstáculo, a menudo es una puerta disimulada. La vida no se equivoca. Solo nosotros interpretamos con impaciencia. Todo lo que llega, llega a enseñarte algo. Y todo lo que se va también. Tu papel es aprender, no retener. Actuar, no aferrarte. Así, poco a poco, descubres que soltar no es un acto único, es una práctica diaria. Un modo de estar en el mundo. De cada pensamiento que sueltas, nace un poco más de libertad. Lo que es tuyo no llega cuando suplicas, ni cuando corres detrás de ello. Llega cuando estás completo, cuando por fin tu presencia deja de vibrar desde la carencia. La mente humana ha sido educada para perseguir metas, personas, resultados.
pero no nos enseñaron a estar en paz mientras esperamos. Y es ahí donde la mayoría se pierde. Cuanto más ansioso estás por obtener algo, más demuestras al universo o a ti mismo que no crees merecerlo todavía. Y no porque haya una fuerza externa castigándote, sino porque la ansiedad altera tu dirección. Cuando deseas desde la falta, atraes confusión. Cuando deseas desde la plenitud, atraes coherencia. Séneca escribió: «Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco». Esa frase, tan breve, encierra toda la paradoja del deseo moderno. Quien vive con la idea de que aún falta algo, se condena a una carrera infinita. No importa cuánto obtenga, nada le bastará, porque su identidad está construida sobre la sensación de carencia. El verdadero cambio comienza cuando te das cuenta de que la vida no te debe nada, que la paz que buscas no es una meta sino una práctica, y que la plenitud no es un lugar al que se llega, sino un estado que se cultiva aquí en este segundo. Cuando comienzas a verte como alguien completo, incluso con tus errores, las cosas comienzan a ordenarse. No porque el mundo cambie de repente, sino porque tú ya no te mueves desde el miedo. Te mueves desde la coherencia. Y la coherencia es magnética. Hay un error común en la interpretación del estoicismo: creer que enseña a no desear. Pero los estoicos no negaban el deseo, lo depuraban. Deseaban virtud, claridad, templanza, paz interior. Y comprendían que desear sin apego era la forma más pura de vivir. Cuando estás completo, no necesitas demostrar nada. Ya no mendigas atención, no suplicas amor, no pides validación. Caminas con serenidad, sin ruido, y la vida reconoce esa energía. No desde la magia, sino desde la lógica. La calma atrae lo que el caos ahuyenta. Piensa en una persona que busca desesperadamente ser amada. Su ansiedad, su necesidad constante de aprobación, termina alejando lo que más desea. No porque no sea digna de amor, sino porque su energía transmite carencia. La gente no huye del amor, huye del peso. Y el peso nace del miedo. Ahora imagina a alguien que ya se ama a sí mismo, que disfruta su soledad, su tiempo, su proceso, que se respeta en sus límites, pero también en su libertad. Esa persona no tiene que perseguir nada, su presencia ya irradia lo que busca. Y en ese equilibrio silencioso, lo que le corresponde llega solo. No se trata de conformarse, sino de confiar, de entender que cada cosa tiene su tiempo y que forzar un proceso es igual a romperlo. Las flores no florecen porque las estires, florecen cuando el suelo, el sol y la estación coinciden. Así mismo funciona la vida. Cuando estás listo, lo que es tuyo te encuentra. Epicteto decía: «No te quejes de que las cosas no son como quieres. Aprende a quererlas como son». No porque no puedas aspirar a mejorar, sino porque el punto de partida siempre es la aceptación. Solo puedes transformar lo que primero aceptas. Negar la realidad no la cambia, la perpetúa. Mirarla de frente, sin miedo, la transforma. Y cuando entiendes eso, aprendes la diferencia entre rendirte y aceptar. Rendirse es abandonar la acción. Aceptar es actuar sin resistencia. El estoico no renuncia a la vida. La abraza tal como es, sabiendo que incluso el dolor tiene propósito. Cada desafío es una oportunidad de práctica. Cada pérdida, un recordatorio de impermanencia. El miedo a perder es uno de los mayores obstáculos para la libertad. Vivimos intentando proteger lo que poseemos: dinero, reputación, afectos. Pero cuanto más lo defendemos, más nos defendemos de nosotros mismos. El apego no protege. En Cadena, Marco Aurelio lo expresó con una lucidez casi profética: «Recibe sin arrogancia, deja ir sin apego». Esa frase no es solo un consejo moral, es una estrategia emocional. Significa: disfruta lo que tienes, pero no te confundas con ello. Ama, pero no te pierdas en el amor. Trabaja, pero no te definas por tu trabajo. Gana, pero no te midas por lo que ganas. Todo lo que crees poseer algún día cambiará de forma o se irá. Pero lo que aprendes mientras lo tienes, eso sí permanece. La vida no se trata de acumular, sino de comprender.
Y comprender exige ligereza. Cuanto más ligera es tu mente, más fácil fluye la vida. Porque la vida no se abre paso en el control, sino en la confianza. La confianza no elimina la incertidumbre, la vuelve tolerable. El miedo te paraliza porque exige garantías. La confianza te libera porque se sostiene en la experiencia. Ya has sobrevivido antes y podrás hacerlo otra vez. Esa es la raíz de la verdadera fe estoica. No se basa en dogmas, sino en evidencia interior. Sabes que puedes con lo que venga, no porque lo controles, sino porque te conoces. Por eso, la próxima vez que sientas que estás perdiendo algo, recuerda, nada que sea verdaderamente tuyo se pierde al soltarlo. Solo se pierde lo que no estaba alineado con tu esencia. Y cuando lo dejas ir, haces espacio para lo que sí lo está. La paz no es una meta distante, es una consecuencia de la coherencia. No llega con el éxito, ni con la abundancia, ni con la aprobación. Llega cuando dejas de pelear con la realidad. Y ahí, en ese instante, comienzas a vivir de verdad. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más persigues algo, más lejos parece estar? Como si cuanto más intentas aferrarte a algo, más rápido se desvaneciera entre tus manos. El amor que buscas, la estabilidad que deseas, la paz que anhelas. Y en ese esfuerzo constante por retenerlo, terminas agotado. No por la vida, sino por la tensión de querer controlarlo todo. El estoicismo enseña que la libertad interior comienza cuando dejamos de intentar gobernar lo que no depende de nosotros. Pero entenderlo no siempre es fácil. Estamos condicionados a creer que el esfuerzo y la fuerza de voluntad lo pueden todo, que quien se rinde pierde. Sin embargo, en ocasiones rendirse no es derrota, es sabiduría. Imagina un lago en calma reflejando la luna. Si hundes la mano para capturar el reflejo, el agua se agita y la imagen desaparece. Solo cuando detienes el movimiento y permites que el agua se serene, la luna vuelve a brillar intacta. Así funciona la mente. Cuanto más intentas dominarla, más se altera. Cuando aprendes a observar sin invadir, sin exigir, la claridad aparece sola. Soltar no es abandonar tus metas, es liberarte de la ansiedad por alcanzarlas. Es seguir caminando con dirección, pero sin el peso del miedo. Porque el miedo a perder es la cadena más pesada que arrastra el alma. Y cuando te das cuenta, ese miedo se convierte en el filtro a través del cual miras todo. Cada relación, cada proyecto, cada día. Epicteto escribió: no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como deben suceder y vivirás en paz. Detrás de esa frase hay una verdad simple y poderosa. La mayoría del sufrimiento nace de la resistencia, de esa batalla interna entre cómo son las cosas y cómo crees que deberían ser. La mente quiere certezas, pero la vida es movimiento, transformación, cambio constante. El estoico no busca detener el río, aprende a navegarlo. Cuando dejas de exigir que la realidad se ajuste a tus expectativas, algo cambia. Tu energía antes dispersa se reorganiza. La ansiedad se debilita, el cuerpo se relaja, la mente se vuelve más nítida. Ya no reaccionas con desesperación, actúas con claridad. Y lo que parecía inalcanzable empieza a acercarse sin esfuerzo. El control absoluto es una ilusión. Creemos que podemos manejar el futuro, retener a las personas, impedir el error. Pero la vida, en su naturaleza, no obedece a ese control. Solo responde a la coherencia. Cuando actúas desde el miedo, todo se tensa. Cuando actúas desde la confianza, todo fluye. Esa es la diferencia entre imponer y permitir. Los antiguos sabios no eran ajenos al dolor ni al deseo. Marco Aurelio también dudaba, también se frustraba, también perdía, pero entendió que la verdadera fortaleza no consiste en dominar el mundo, sino en dominar la interpretación que hacemos de él. Y así escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La búsqueda desesperada por controlar cada resultado nos roba la serenidad del presente.
Y la paradoja es que cuanto más intentas controlar, más fuera de control te sientes. El esfuerzo excesivo se convierte en obstáculo. Es como apretar demasiado un puño. Tarde o temprano, el dolor obliga a soltar. Soltar no es pasividad, es confianza activa. Es el punto exacto entre la acción y la aceptación. Haces tu parte, pero permites que la vida haga la suya. Entiendes que no todo lo que deseas es necesario, ni todo lo que pierdes es un castigo. Algunas cosas se van porque su ciclo terminó. Otras llegan cuando por fin haces espacio para recibirlas. Cierta vez Séneca escribió: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. Esa frase resume la práctica esencial del estoico: presencia. Porque quien vive reconciliado con el ahora deja de ser esclavo de lo que aún no existe. El mañana no es enemigo, pero tampoco debe ser un refugio. El único poder real que tienes es este instante, así que respira. No corras detrás de la felicidad como si fuera algo que está escondido fuera de ti. Ella no se alcanza persiguiéndola. Aparece cuando dejas de huir de lo que ya es. No necesitas suplicar amor, ni demostrar tu valor. Solo necesitas habitarte. Aceptar no es resignarse. Es reconocer lo que está frente a ti sin disfrazarlo. Es mirar la realidad con serenidad, no con derrota. Y esa aceptación, cuando es sincera, se convierte en la puerta a una nueva fuerza. Una fuerza tranquila, profunda, que no busca imponerse, sino comprender. El estoicismo no elimina el dolor. Te enseña a no ser definido por él. No suprime el deseo. Te enseña a desear sin perderte en el deseo. Y no niega la emoción. Te enseña a sentir sin ser arrastrado por ella. Cuando actúas desde el miedo, reaccionas. Cuando actúas desde la confianza, eliges. Esa diferencia sutil cambia tu vida entera. Porque mientras la primera nace de la carencia, la segunda nace de la presencia. El camino estoico no es un camino de frialdad, sino de conciencia. No se trata de no sentir, sino de sentir con claridad. De entender que el dolor no es el enemigo, sino el mensajero que señala dónde aún hay apego. Por eso, soltar no es perder. Es liberar espacio para que llegue lo que te pertenece. No lo que deseas con ansiedad, sino lo que resuena con tu verdad. Y cuando vives así, la vida deja de ser una persecución y se convierte en un encuentro.